En el día de hoy vamos a ver qué son las proteínas. Para comenzar, vamos a conocer su temario. A ver, en este temario nos pide que conozcamos la estructura y función de las proteínas, reconocer los enlaces el enlace peptídico, también conocer la clasificación de primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y también las características de cada una de estas estructuras. También nos pide identificar la clasificación de las proteínas, así como también el mal plegamiento de las proteínas. También nos pide conocer el tablón material complementario está ahí una tabla que nos va a estar todas las enfermedades que nos va a estar ocasionando todo este mal plegamiento de las proteínas. Y también conocer algunas proteínas muy importantes como la albúmina, la hemoglobina, la insulina y el colágeno. Para empezar, las características de una proteína. A grandes rasgos, una proteína es la unión de varios aminoácidos. Así a grandes rasgos es lo único que tenemos que conocer sobre las proteínas, que es la unión de varios aminoácidos. ¿Esto a través de qué? A través de un enlace peptídico. Aquí les traje un esquema y los voy a poner aquí. Por ejemplo, se dice que el enlace peptídico es entre un grupo carboxilo y un grupo amino de diferente aminoácido. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo. Si se acuerdan, el grupo carboxilo era de esta manera y el grupo amino era de esta manera. Y ahí tenemos, el grupo amino va a estar interaccionando con un grupo carboxilo de otro aminoácido para luego formar el enlace peptídico. En este caso, reaccionan estos dos grupos y nos va a estar sacando una molécula de agua. Y ya hay una unión entre este aminoácido y este aminoácido. Ya es una sola cadena y ya no son dos aminoácidos separados. Es por eso que se dice que este enlace va a ser covalente. Si se acuerdan, un enlace covalente va a tener mucha fuerza, por lo que va a ser difícil de romper o de poder separar. Y tiene una conformación trans, que la conformación trans era que estaba de esta manera. Bueno, eso no es muy importante, pero si se lo preguntan, es una conformación trans. Luego, como es la polimerización, la polimerización a grandes rasgos es estar sintetizando varios aminoácidos y colocarlos en una cadena. Toda esta cadena de aminoácidos que se está juntando por el enlace peptídico, bueno, lo pongo de otro color para que se vea, enlace peptídico. Un aminoácido se está uniendo con otro aminoácido a través del enlace peptídico. ¿Esto qué nos va a conformar? A una proteína. Y vamos a tener un extremo amino y un extremo carboxilo. En el extremo amino va a tener una carga positiva y en el extremo carboxilo va a tener una carga negativa. ¿Por qué? Porque tenemos aquí al nitrógeno que tiene una carga positiva y acá tenemos al oxígeno con una carga negativa. Ahora, las proteínas para poder funcionar o para dar la función es necesario que tengan una estructura nativa. Esta estructura nativa es la que les va a dar la función. Por ejemplo, las proteínas, para que hagan bien su función, tienen que estar en esta conformación. Y va a suceder un estado. Vamos a pasar de un estado nativo a un estado desnaturalizado. En este estado desnaturalizado, vamos a tener aquí al estado nativo. Está plegado, está como si fuera una sopa. Está todo enrollado. ¿Y qué va a pasar? En situaciones de estrés, por ejemplo, al aumentar el pH o al aumentar la temperatura, esta proteína se va a desnaturalizar, ocasionando que se despliegue. ¿Y esto qué nos va a estar dando como resultado? Que va a estar, aquí va a estar haciendo la función, pero en este caso, como a estar desnaturalizado, va a perder esta función, ya que no va a estar plegado y no va a estar en su estado nativo. Que si se acuerdan,
La estructura nativa es la que da función, por lo que en temperaturas altas o un pH, perdón, aquí era un pH ácido, por ejemplo, se va a desnaturalizar y va a perder su función. Ahora, vamos con los niveles de organización. Vamos a tener diferentes, el primario, secundario, terciario, cuaternario. Primero vamos a hablar del primario. En el estado primario van a ser como así, como conformaciones por niveles, como su nombre lo indica, desde lo más básico hasta lo más complejo que va a ser el cuaternario. En lo primario, lo que conocemos, que se va a estar polimerizando varias cadenas de aminoácidos formando ya lo que viene siendo el polipéptido proteína. Por lo que se dice que es una cadena lineal que va a estar únicamente enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos vamos a hacer aquí, aquí, aquí. Todo esto solo va a estar conformado por los enlaces peptídicos. Y si se acuerdan, los enlaces peptídicos tienen una característica, que van a ser covalentes. Y si se acuerdan, los covalentes tienen mucha fuerza de atracción, por lo que no se van a soltar de manera fácil, por lo que se dice que está altamente unida. Por lo que si, por ejemplo, si lo metemos a una temperatura alta o un pH bajo o un pH ácido, le va a costar mucho desnaturalizarse. ¿Por qué? Porque va a estar altamente unida. Y esta es una característica muy importante de la estructura primaria. Ahora vamos con la secundaria. En la secundaria se van a estar agregando puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno nos van a estar dando dos características. Que hay una conformación alfa hélice y una beta lámina, perdón. En la alfa hélice, lo más importante que se tiene que conocer es que está estabilizado por aminoácidos hidrofóbicos como la alanina y va a ser dextrogira. ¿Qué se quiere decir con dextrogira? Por ejemplo, aquí tenemos a la alfa hélice, que es esto. Va a estar girando hacia la derecha, si están viendo. Va a estar girando hacia la derecha. A ver, lo coloco para que luego lo ven y va a estar aquí en la derecha. Va a estar girando hacia la derecha. Pero va a haber una característica, que aparte de los enlaces peptídicos vamos a tener a los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, ¿dónde van a estar? Van a estar aquí. Si pueden ver, va a haber un puente de hidrógeno que se está uniendo con un oxígeno. Esos son los puentes de hidrógeno que se le agregan en la estructura secundaria. Ahora, por otra parte, vamos a tener a la beta lámina. La característica más importante, que va a estar estabilizado por prolina, que aquí tienes que decir prolina, perdón, que aquí le puse mal, prolina y glicina. Que esa prolina y glicina va a estar en la estructura igual, que le va a estar una lámina plegada, por eso se llama beta lámina, porque se va a estar observando de esta manera, como una lámina. Y aquí de igual manera vamos a tener puentes de hidrógeno que se van a estar formando entre las láminas plegadas. Por ejemplo, tenemos aquí un puente de hidrógeno, acá tenemos otro puente de hidrógeno, y así a través de toda la estructura secundaria de la beta lámina. Es lo más importante. Se agregan puentes de hidrógeno, va a estar dos conformaciones, la alfa hélice y la beta lámina. Estos puentes de hidrógeno, como si se acuerdan, no van a ser tan fuertes, por lo que van a ser más susceptibles a la desnaturalización que al primario, porque el primario solo pues está únicamente por los enlaces peptídicos, pero en el secundario ya se agregaron las puentes de hidrógeno, por lo que va a ser más susceptible a que se desnaturalice. Ahora vamos con el terciario. Algo que pueden ver en el terciario es esta característica. A ver. A diferencia de las otras, que ya se veían en 2D, esta ya se puede ver de manera 3D. Y esto quiere decir que ya alcanza la estructura nativa, o sea, que ya tiene función. Aparte de que tiene una estructura 3D. Va a estar estabilizada por puentes de sulfuro. Esos puentes de sulfuro va a estar dado con la cisteína. Si se acuerdan que la cisteína tiene un grupo tiol. Este grupo tiol tiene azufre. Acá va a estar, por ejemplo, aquí va a estar unido con un grupo tiol por la cisteína. Y además va a estar estabilizado por fuerzas de Van der Waals. Que aquí van a estar, por ejemplo, van a estar por ahí. Que estas fuerzas de Van der Waals
No sé si se los había dicho, pero van a tener poca fuerza. No van a ser como los covalentes, sino que van a estar así, pues meramente nada más interaccionando, se separan, interaccionan, separan, se interaccionan, separan. Además de los enlaces hidrofóbicos, que también van a ser de menor fuerza. ¿Esto qué nos va a dar como resultado? Que esta estructura terciaria va a ser más susceptible de igual manera, susceptible a desnaturalización. ¿Por qué? Porque estas son enlaces débiles. Si bien tienen enlaces también fuertes como los puentes de sulfuro que el grupo tiol hace que se forme un enlace covalente, los que van a estar de alguna manera en mayor medida van a ser los enlaces débiles, por lo que es más susceptible a desnaturalización. Y ahora vamos a ver un concepto que va a ser el supersecundario o una estructura supersecundaria. Estructura supersecundaria, que en algunas cosas nos dice que es una unión de dos o más estructuras secundarias. Pero lo más importante que tienen que conocer es esto: los conceptos de motivo y dominio. Motivo, perdón. El motivo va a ser un patrón reconocible de una proteína. A grandes rasgos, para que se lo aprendan, por ejemplo, tenemos aquí una proteína. ¿Qué va a ser el motivo? El motivo va a ser este puntito rojo. Ustedes a primera vista ven una línea así nada más a medio dibujar y un punto rojo. Eso es lo que nos quiere decir que es un motivo. Es un patrón reconocible de una proteína. Por ejemplo, si nada más lo ven así, va a ser algo reconocible. No necesitan estar viendo o estar ahí observando detalladamente para ver que hay una diferencia, sino que lo observan de manera a grandes rasgos. Ahora, ¿qué va a suceder con el dominio? En el dominio va a ser una región estable e independiente. ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos la misma proteína. Ahí está plegada. Ahora, por ejemplo, si le quitamos un cacho de esta proteína y luego se plega por sí sola, se quiere decir que es un dominio. ¿Por qué? Porque no necesitó de esta parte para poder seguir, por así decirlo, con vida, por así decirlo, para que lo entiendan. Por eso se dice que es una región estable e independiente. No depende de la proteína en sí, sino que ella puede estar sola y aún así va a estar continuando. Y bueno, entre los ejemplos que podemos ver de un dominio, o los más importantes, va a ser los dedos de zinc y el barril beta. Que bueno, pues no tienen que recordar, bueno, no es muy importante que conozcan qué es, sino que nada más recuerden que es parte de ejemplos de dominio. Ahora vamos con el estructura cuaternaria, la estructura cuaternaria. Si ya pueden ver, ya va a ser un arreglo más complejo. Por aquí tenemos aquí una unión de algo y una unión de otra cosa. ¿Qué va a ser cada cosa? Esta que nos dice que en la estructura cuaternaria va a ser la unión de dos o más terciarios. Es por eso que tenemos aquí que están pintados de diferente forma. El azul va a ser otra estructura terciaria, la roja va a ser otra estructura terciaria y va a estar unidos entre ellos. Por ejemplo, unidos con enlaces de distintas cadenas. Eso es lo único importante que conozcan de la estructura cuaternaria, que son una unión de dos o más estructuras terciarias que meramente están unidas por un enlace. Y ya si recuerdan, la estructura cuaternaria va a tener los enlaces que ya vimos, porque como les dije, van a estar sumándose. Por ejemplo, el primario es lo más simple y al cuaternario va lo más complejo. Y eso que nos dice que el cuaternario va a tener las características del terciario, del secundario y del primario, pero nada más en los enlaces. Que si tiene enlaces, por ejemplo, peptídicos, va a tener enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, puentes de sulfuro,
enlaces hidrofóbicos y todos esos lo va a estar compartiendo el cuaternario. Ahora vamos con el plegamiento, para que se forme ya bien en sí mismo ya la estructura que va a ser una proteína o la que vas a convertir para dar una función. ¿Y esto qué nos va a decir? La cadena polipeptídica, alcanza el valle energético que corresponde al estado nativo. El estado nativo. Y si se acuerdan, el estado nativo es ya cuando tienen una función las proteínas. Por ejemplo, pasa de secundario a terciario. Si se acuerdan, el terciario ya alcanza la estructura nativa. Es por eso que ya alcanza su función. Esto va a ser mediado por chaperonas. ¿Y las chaperonas qué son? Van a ser proteínas asistidas. A grandes rasgos, por lo que me dijeron mis doctores, las chaperonas van a ser como, por ejemplo, acompañantes. Acompañantes de hace mucho tiempo en la historia. Es por eso que se les dio este nombre de chaperonas, porque van a ser acompañantes de las proteínas. Por eso son proteínas asistidas. Que el nombre va a ser el de HCP70. Y nos va a estar ayudando al correcto plegamiento. Para que no se esté plegando de manera mala y nos esté dando un plegamiento correcto y nos vaya a dar la función que nosotros queremos que nos dé la proteína. Pero ¿qué pasa en un mal plegamiento? ¿Qué va a estar sucediendo? Nos dice que la proteína no alcanza o pierde su conformación nativa y se altera. ¿Qué nos quiere decir? Pierde su conformación nativa. Si se acuerdan, al perder su conformación nativa, va a perder ¿qué? La función. Y ya no nos va a estar sirviendo. Y al final se altera. Aquí viene una tabla en el material complementario, en donde nos dicen las enfermedades relacionadas al plegamiento incorrecto de las proteínas, donde vienen el Alzheimer, es un nombre bien raro de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de Huntington, la amiloidosis debido a APOA1, amiloidosis, y nos dicen todas estas cosas. ¿Qué es lo importante de aquí? Conocer la proteína o precursor que está alterado. Y bueno, lo demás, no creo que se pregunten, por lo que pues, no tiene mucho que ver con el tema, porque número de residuos no es muy importante que lo conozcan ni de manera médica. Pero bueno, hice una tabla ya en ChatGPT para que sea más fácil y para que tengan ya un resumen más completo. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que al darnos un mal plegamiento nos van a ocasionar ¿qué? Enfermedades. Las enfermedades que ya vimos anteriormente. ¿Pero por qué se ocasionan? Porque hay un cúmulo de proteínas mal plegadas en órganos. Por ejemplo, al tener un ejemplo, tenemos aquí a un órgano. Por ejemplo, no sé, nada más para el ejemplo. El estómago. Ahí está el estómago. Pero al estar ahí funcionando de manera correcta, va a estar secretando ácido clorhídrico, va a estar degradando el bolo alimenticio y todo eso. Pero ¿qué va a suceder si se le vienen a meter unas basuras? Estas basuras van a estar alterando su función. ¿Por qué? Porque van a estar aquí y no va a estar permitiendo dejar aquí al órgano hacer su función de manera correcta. Es lo que va a suceder con las proteínas mal plegadas que se van a estar acumulando en órganos. Y aquí los más importantes. Las enfermedades más importantes que conozcan es el Alzheimer, el Parkinson, el Huntington y los priones de Creutzfeldt-Jakob. La proteína implicada en el Alzheimer es la beta amiloide y tau. En el Parkinson va a ser la alfa-sinucleína, que van a ser los cuerpos de Wely. En los priones va a ser, como su nombre lo dicen, los priones, de forma patológica. Y el de Huntington va a ser la huntingtina mutada. Que esta huntingtina mutada, a grandes rasgos, es un gen. Bueno, no. Es algo que nos va a estar sirviendo
para el metabolismo del cuerpo humano. Y ahora, en las enfermedades, ¿qué órgano va a estar afectado? El órgano tejido principalmente afectado en el Alzheimer va a ser el cerebro. En el Parkinson, la sustancia negra. En neuronas dopaminérgicas. Acuérdense de eso, porque lo van a estar viendo mucho en los siguientes años, en primero, en segundo, y ya de manera médica. En los priones va a ser el cerebro de igual manera y la corteza. En el Huntington, los estriados. Bueno, aquí van a ser los núcleos basales, como va a ser el estriado, caudado, putamen y la corteza. La corteza es el cerebro, por si no sabían qué es la corteza. Y ahora sí vámonos con los síntomas principales, porque es importante conocer estas enfermedades. Si tenemos que el Alzheimer hay un cúmulo de proteínas beta, amiloide y tau en el cerebro, ¿qué nos va a estar ocasionando? Si se acuerdan, en el estómago nos va a estar dañando la función de la función, vaya la redundancia del estómago. Pero ¿qué va a suceder en el Alzheimer con el cerebro? Va a haber pérdida de memoria, deterioro cognitivo y otras características que a lo mejor ya habrán visto en videos, y que hay personas que pierden la memoria, que no recuerdan a sus parientes y de manera gradual van a estar perdiendo los recuerdos que ya se tenían. Ahora con el Parkinson hay un cúmulo de la proteína alfa-sinucleína o cuerpos de Wely en la sustancia negra, en neuronas dopaminérgicas, que esta sustancia negra es la que nos permiten el mayor control del movimiento. ¿Y esto qué nos va a estar dando? Los síntomas: temblor en reposo, rigidez, bradicinesia progresiva. ¿Y eso por qué? El temblor en reposo, perdón, va a ser porque no vas a estar controlando los movimientos. Y al estar en reposo, a estar sentaditos y a estar así, va a haber un movimiento. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no hay un buen control de movimiento porque está afectada la sustancia negra. El Parkinson se puede diagnosticar con el signo de la rueda dentada, que a grandes rasgos es como poner a un paciente, ya no me acuerdo muy bien, pero poner un paciente y hacer que se mueva su mano hacia arriba y va a estar a comenzar con un movimiento muy acelerado. La bradicinesia nos quiere decir brady, poco, cinesia, movimiento. ¿Y esto por qué se lo da así? Porque no va a estar controlando el movimiento. Si en algunos casos se va a estar alterando, otros se van a estar inhibiendo. Y ahora vamos con el siguiente, con los priones, que van a estar en el cerebro, corteza y cerebelo. Nos va a estar dando demencia rápidamente progresiva, ataxia, miclónicas, alteraciones visuales. La ataxia es caminar de manera alterada. Por ejemplo, ¿han visto a los borrachos? Esos tienen ataxia al estar moviéndose de manera de un lado para otro. Eso es ataxia, no caminar bien. Y en este caso, se dice que los priones van a ser muy mortales. Mortales. ¿Por qué? Porque todavía no se conoce bien su mecanismo y pues no existe una cura para esto, sino que van a estar llegando a una progresión tan rápida de los pacientes que van a llegar a la muerte. Es por eso que son mortales los priones. Ahora vamos con el de Huntington, que eso ya lo van a ver de mejor manera, creo que en tercer año, que lo van a pedir en el temario de bioquímica igualmente, o también ya de manera clínica después. Pero este va a ser un cúmulo de huntingtina mutada. ¿En dónde? En los núcleos de la base, el estriado, caudado, putamen, corteza. Que esto está en el sistema nervioso central, que nos va a estar dando movimientos coreicos, cambios de la personalidad, depresión, demencia. ¿Por qué? Porque estos núcleos, el estriado, el caudado, putamen, se van a estar encargando del control de todos estos
de estas funciones. Y al verse alterados, los movimientos coreicos van a ser movimientos como de espasmos. Los cambios de personalidad va a ser de manera más agresiva, de pasar de ser tranquilo a ser más agresivo. La depresión y la demencia. La demencia es ya cuando tienes alterado el sistema nervioso, haciendo que nos ocasionen estas enfermedades. Pero lo que tienen que conocer sí o sí va a ser la enfermedad y la proteína implicada. Ya lo demás es extra para que conozcan de mejor manera todo lo que conllevan todas estas enfermedades. Y ahora vamos con con otra cosa, que van a ser los tipos. Aquí vamos a ver tener la clasificación. Clasificación en función, en base a la función, en base a la disposición espacial y la longitud de las proteínas. En la función, va a haber proteínas que se van a encargar de hacer van a ayudar a la formación de las reacciones químicas, que van a ser las enzimas. En el almacenamiento, en las hormonas, protección, transporte. En el transporte ahorita vamos a ver una proteína que va a ser la albúmina, que nos va a ayudar en los lípidos, transporte de lípidos. En la disposición espacial vamos a tener a la globular y fibrosa. Luego lo vamos a ver también. Ahora vamos con lo importante, que va a ser la longitud. En la longitud vamos a tener que a lo mejor, como ya les mencioné, va a comenzar la polimerización 2, 3, 4, 5, pero va a conllevar cada una de ellas un nombre. Por ejemplo, si conectamos con un enlace peptídico a dos aminoácidos, se va a llamar dipéptido. ¿Por qué dipéptido? Porque tiene di de dos péptidos. Ahora, si es menor a 10 aminoácidos, va a llamarse oligopéptido. Oligo de pocos. Péptido, pues péptidos, pocos péptidos. Ahora vamos con los polipéptidos. Mayor a 10 aminoácidos. Poli de muchos péptidos. Y ahora en las proteínas va a ser una conformación de estructuras cuaternarias. Y esa es la longitud que nos va a estar dando cada uno de los aminoácidos y su nombre que va a llevar cada uno de ellos. 2 dipéptido, menor de 10 oligopéptido, mayor a 10 polipéptido, y ya las estructuras cuaternarias van a llamarse proteínas. Y ahora, para conocer diferentes tipos de proteínas, vamos a tener principalmente a la que a lo mejor van a llegar a preguntarle en el departamental, la albúmina. Esta va a tener una conformación terciaria de tipo proteína globular. ¿Cuál va a ser su función? Va a mantener la presión oncótica, va a ser el transporte de lípidos, ácidos grasos y fármacos. Vamos a entender la presión oncótica. Vamos a tener aquí un vaso sanguíneo. Y adentro de este vaso sanguíneo va a contener a la albúmina. Esta albúmina, ¿qué va a estar ocasionando? Que toda esta sangre se quede en el vaso sanguíneo. Por ejemplo, en un caso de que haya una ruptura, ruptura, ¿qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar que se salga la sangre del vaso sanguíneo. Esto se conoce como edema. Pero la albúmina va a tratar de estar jalando esta sangre hacia el interior, hacia ellas, haciendo que no salga tanta sangre. En el caso de que salga una albúmina, va a llevar consigo también la sangre. Esa es la presión oncótica, mantiene la presión oncótica. O sea, sí, que se mantenga dentro de los vasos sanguíneos la sangre, haciendo o evitando el edema, que se salga líquidos al espacio extracelular. Los mantiene aquí, adentro de los vasos sanguíneos. Ahora, en el transporte de lípidos, vamos a tener aquí a la albúmina y va a estar llevando en su interior
varios ácidos grasos. Los ácidos grasos. Va a ser una proteína gorda. Aquí va a tener sus ácidos grasos, que los va a estar llevando a transportarse ¿cómo se llama? A varios órganos. Por ejemplo, aquí tenemos aquí al hígado, se los va a estar llevando. Y como, si se acuerdan, correlacionando con la presión oncótica, lo va a estar llevando a través de la sangre. Ahí va la albúmina. Y va a llegar al órgano efector. Y de fármacos. También de igual manera, vamos a tener aquí a la albúmina. Y esta albúmina va a ocasionar algo que se conoce como unión a proteínas plasmáticas. Que la unión a proteínas plasmáticas es unirse a la albúmina porque es una proteína que está en la sangre. Haciendo que aquí, por ejemplo, aquí tenemos al fármaco. Haciendo que se almacene dentro de ella. Y eso es las funciones a grandes rasgos de la albúmina. Y ahora vamos con la insulina. La insulina va a ser una proteína globular que va a tener dos cadenas polipeptídicas. Esto ya lo van a ver en segundo, pero se dice que su concentración depende de la glucosa. O sea, sí, que si tenemos, a ver, lo pongo de rojo, de negro. Si tenemos mucha glucosa, se dice que va a haber mucha insulina. ¿Por qué va a haber mucha insulina? Porque promueve vías de la glucosa como la glucólisis y la glucogenogénesis. Que la glucólisis a grandes rasgos es romper la glucosa para dar ATP. Y la gluconeogénesis es la formación de glucógeno como reservorio de glucosa. Por ejemplo, al comer vamos a estar haciendo la digestión que nos va a ocasionar que se forme la glucosa. La glucosa, para que conozcan, la glucosa va a ser sinónimo de energía. ¿Qué se va a querer en un estado donde ya comimos? Vamos a querer romper la glucosa para formar ATP. Al comer vamos a generar energía que va a ser en forma de ATP. En la gluconeogénesis vamos a hacer la formación de glucógeno. Este glucógeno va a ser un cúmulo de glucosa. ¿Para qué queremos hacer un cúmulo de glucosa? Para que lo guardemos y cuando no tengamos glucosa que ya rompimos antes, en ese momento vamos a utilizarla y es por eso que la guardamos. Y esos son los efectos de la insulina: promover las vías de la glucólisis, glucogenogénesis y otras. Pero estas son las más importantes. Y ahora vamos con el colágeno, que el colágeno va a ser una proteína fibrosa conformada por hidroxiprolina. Lo único que quiero que se acuerden del colágeno es que en su estructura va a tener hidroxiprolina, que le va a estar dando estabilidad. Por ejemplo, colágeno tenemos aquí en la piel, tenemos en el cuero cabelludo. Es por eso que nos da la estabilidad, porque tiene hidroxiprolina. Y es por eso que es una proteína estructural. La tenemos en piel, bueno, en epitelios, en todo eso que ya conocen ustedes de histología. Y ahora, una de las más importantes, la hemoglobina. Que la hemoglobina es la que nos va a estar dando el color de la sangre. ¿Por qué? Porque va a ser rojo. ¿Qué va a estar dando la estructura de la proteína? De la hemoglobina va a ser globular, va a ser tetramérica, tetra de 4. Va a tener 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, con 2 grupos hemo. Ese grupo hemo va a tener la función de transporte de oxígeno en eritrocito hacia tejidos. Por ejemplo, tenemos aquí al vaso, aquí al vaso sanguíneo y acá al hígado. Y acá tenemos a la hemoglobina. ¿Qué va a estar haciendo esto? Esta hemoglobina
va a ir al vaso sanguíneo y le va a robar el oxígeno, por así decirlo, al vaso. Y este oxígeno se lo va a llevar a los órganos y se lo va a dejar para que se oxigenen, para que no se mueran. Y esa es la chamba de la hemoglobina, transportar oxígeno en eritrocitos hacia los tejidos para irrigarlos y que no se mueran, no haya necrosis del tejido. Va a haber dos formas, la T y la R. La T, a ver, lo coloco de otro color, va a ser menos afín al oxígeno. Tiene mucho, ¿por qué? Porque va a ser menos afín al oxígeno, porque tiene mucho oxígeno. A ver, tiene mucho oxígeno, por eso no, ya no quiere más oxígeno, es menos afín, porque ya tiene mucho. Y si se acuerdan con la función que les dije, al tener mucho oxígeno va a querer irrigar a los tejidos. En el caso de la forma R, va a ser más afín. ¿Por qué? Porque al contrario de la forma T, va a tener menos oxígeno. Y al tener menos oxígeno, va a tener más CO2. Quiero que se lleven con que el oxígeno es la parte donde es la que nos sirve. La parte del oxígeno que nos sirve. Pero al realizar varios estímulos, varias reacciones, ese se convierte en CO2. Este CO2 no sirve. Es por eso que es más afín, porque tiene menos oxígeno y tiene más CO2. Y este CO2 que hacemos con él, lo llevamos a pulmones. Si se acuerdan con el video de trastornos ácido-base, este CO2 se tiene que desechar, no nos sirve. ¿Para qué? Ahora sí con lo que quiero que se queden. ¿Qué va a hacer? Que la forma T va a tirar el oxígeno. Y en la forma R recoge el oxígeno. ¿Por qué? La forma T, al ser menos afín y tiene mucho oxígeno, va a ir a irrigar los tejidos, o sea, los va a tirar. Va a tirar ese oxígeno hacia los tejidos. Mientras que la forma R, al ser más afín, va a tener más capacidad de agarrar un oxígeno. Porque tiene mucho CO2. ¿Qué va a estar ocasionando? Que recoge ese oxígeno que tiró la forma T. Y es una mnemotecnia que hice yo, que va a ser de T de tirar, R de recoger el oxígeno. Y ahora vamos con una tabla de la hemoglobina que va a ser del efecto Bohr. Bueno, Bohr no se escribe así. Era Bohr. Que el efecto Bohr es lo que ya les mencioné antes, pero vamos a ver una gráfica. Se dice que la forma R, por ejemplo, aquí tenemos aquí el oxígeno, y aquí la saturación de oxígeno. Si les dije que la R es de recoger oxígeno, ya que tiene menos oxígeno, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar recogiendo más oxígeno. Y por lo tanto, al tener más oxígeno, va a tener menos CO2. Y la forma T, al ser menos afín al oxígeno, va a estar tirando ese oxígeno, por lo que va a estar produciendo que vaya a haber un desecho de oxígeno, va a tener menos oxígeno a comparación de la forma R, y esta es la parte normal, por así decirlo. Es por eso que se ve desplazado hacia la izquierda el oxígeno, porque va a recoger más oxígeno, mientras que va a estar desplazado hacia la derecha la T, porque va a estar tirando ese oxígeno y va a tener menor afinidad a ese oxígeno, haciendo que se desplace más hacia la izquierda. Y ahora sí, vamos con las conclusiones. Las características. Enlace peptídico. La unión entre un grupo carboxilo y un grupo amino. Nos va a tirar una molécula de agua y ya se forma el enlace peptídico, que va a ser covalente, haciendo que haya mucha fuerza. Y para formar una proteína se tienen que unir varios aminoácidos a través del enlace peptídico. Ahora, la estructura nativa es la que le da la función y puede sufrir un estado de desnaturalización
a través del baja pH, el aumento de temperatura, haciendo que pierda su función, ya que va a estar desenrollado. Perdón. Los niveles de organización, el primario va a ser una cadena lineal únicamente de enlaces peptídicos, por lo que es altamente unida por los enlaces covalentes. El secundario, se le agregan puentes de hidrógeno que van a estar aquí. Vamos a tener dos características, la alfa hélice y la beta lámina. La alfa hélice va a ser por alanina, la beta lámina por prolina y glicina. El terciario, ya como su nombre lo dice, va a ser una estructura 3D. Va a tener el enlace puentes de disulfuro, fuerzas de Van der Waals, enlaces hidrofóbicos. Estos van a ser enlaces débiles, por lo que es susceptible a desnaturalización. No va a tener tanta fuerza para que se agarre. Y ahora, alcanza la estructura nativa en este punto. El supersecundario, el motivo, patrón reconocible a una proteína. Por ejemplo, tenemos ahí que es reconocible a simple vista. El dominio va a ser estable e independiente. No necesita de la otra cosa para poder estar ahí. Ejemplos de dominio, dedos de zinc y el barril beta. En el cuaternario vamos a tener la unión de dos o más terciarios con enlaces entre distintas cadenas. Tenemos aquí un terciario, aquí tenemos otro terciario, se unen por un enlace, nada más. El plegamiento va a ser la cadena polipéptida, alcanza el valle energético, que nos dice que ya ha entrado en un estado nativo de secundario y terciario. Va a ser mediado por chaperonas, que las chaperonas van a ser acompañantes que ayudan al correcto plegamiento. Y si existe un mal plegamiento, va a perder su conformación nativa, por lo tanto va a perder su función y se altera. Las más importantes que conozcan de enfermedades con mal plegamiento va a ser el cúmulo de proteínas mal plegadas en órganos, como el Alzheimer, que va a tener beta amiloide, y tau. Parkinson, alfa-sinucleína, cuerpos de Wely en la sustancia negra. En los priones, Huntington, que va a ser la huntingtina mutada. La clasificación, lo más importante es la longitud. Dipéptido, 2. Oligopéptido, pocos, menos de 10. Polipéptido, muchos, mayor de 10. Y las proteínas ya van a tener una estructura cuaternaria. Las proteínas de la albúmina van a mantener la presión oncótica de los vasos para que no haya edema. Transporte de lípidos como ácidos grasos, que va a estar aquí llenita de grasa. Y fármacos, que es la unión a proteínas plasmáticas, que va a llevar al fármaco. La insulina promueve las vías de glucosa como la glucólisis, glucogenogénesis. Luego tenemos al colágeno, que va a tener en su estructura hidroxiprolina, que le va a dar estabilidad, que va a ser una proteína estructural, que se va a encontrar, por ejemplo, en la piel. La hemoglobina va a ser una proteína tetramérica, 2 alfa, 2 beta, que va a tener un grupo hemo que nos ayuda al transporte de oxígeno de eritrocitos hacia tejidos. La forma T de tirar oxígeno, porque tiene mucho oxígeno, va a estar irrigando los tejidos. Forma R de recoger oxígeno, ¿por qué? Porque tiene menos oxígeno. Y ahora sí, con la tabla se desplazaba la forma R hacia la izquierda y la forma T hacia la derecha, debido a que tienen distinta afinidad por el oxígeno, haciendo que se desplacen hacia la izquierda o hacia la derecha. Y eso sería todo por la clase de hoy. Fue rápida porque fueron puros conceptos y algo muy rápido de conocer, y nada más quiero que se acuerden de esas características que les dije. Cualquier duda me pregunten.